Cordial saludo, queridos hermanos y amigos que nos visitan a través de YouTube y Facebook. Agradecemos porque siempre están allí viendo los videos. Nuevamente vamos a continuar con este seminario. Llevamos demasiadamente adelante en Daniel capítulo 9. Y este tema es el día que vamos a trazar hoy. Vamos a leerlo y estudiarlo. Son relativamente 27 versículos, pero tiene tanta profundidad profética que nos va a llevar a estudios, por ahí 1 o 2 videos más. Pero vamos a desglosarlo de tal manera que podamos comprenderlo a través de la historia y a través del cumplimiento profético. Bien, allí donde estás, ponte en modo oración, mientras que yo oro para que el Señor nos bendiga y nos dirija en este estudio tan interesante. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te pido de manera especial que bendigas a las personas que ven y escuchan este video. Donde quiera que se encuentren, Señor, tu santa palabra, tu santo espíritu sea personificado y sean guiados por el poder de tu espíritu. Quédate con nosotros, Señor, en esta hora de estudiar tu palabra, el libro de Daniel, que encierra tantas verdades, para que sea, Señor, palabra viva en nuestra vida. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Daniel capítulo 9 nos viene hablando, voy a leer el versículo, Daniel capítulo 8, 27. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí el asunto del rey, mas estaba espantado acerca de aquella visión y no había quien la entendiese. Daniel pasó bastante tiempo esperando la respuesta de la visión que vio en Daniel 8:14, que el profeta le dice: y hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel, el profeta Gabriel, le explica como tal solamente lo que él ve en visión, y lo entiende porque en el versículo 7 venía comprendiendo cada uno de los reinos. Sin embargo, él no comprende lo que escucha hablar a aquellos hombres. En el versículo 13, donde dice: y oí un santo que hablaba, y otro de los santos que dijo: aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollado? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Es decir, lo que Daniel no entiende es esa conversación o eso que se le presentó de las 2300 tardes y mañanas. Por eso es tan importante este capítulo, y vamos a tratar con la ayuda de Dios a desglosarlo, a detallarlo desde la parte histórica para poder comprender la parte profética. En la parte histórica va a ser un poquito repetitivo y mirando algunos puntos, y va a parecer que no estamos hablando de Daniel 9, pero es importante encontrar o entender el trasfondo histórico para entender con esos pequeños detalles lo que el Señor tiene preparado o lo que el Señor nos va a mostrar a nosotros. Bien, Daniel capítulo 9 entonces es la tercera línea profética y es la restauración del santuario en la parte 2. En Daniel capítulo 8 era la restauración del santuario, parte 1, y el capítulo 9 habla de la restauración del santuario en segunda parte. Al finalizar el capítulo 8 quedamos a medias porque el ángel Gabriel no pudo finalizar la explicación de la palabra, solo llega a explicar la visión, ya que Daniel quedó esperando y enfermo y por las revelaciones de Gabriel.
Daniel está esperando la conclusión de la profecía de los 70 años de cautiverio en Babilonia, según Jeremías 29:10. Vamos a mirar Jeremías capítulo 29, versículo 10. Jeremías 29:10. Daniel era un estudioso de la Biblia y de la profecía y la entendía perfectamente. Por eso Daniel queda desconsolado al saber esto, lo que aquellos seres santos estaban hablando de las 2300 tardes y mañanas. Porque Daniel, en los zapatos de Daniel estaba entendiendo esta profecía desde el profeta Jeremías, donde él en el capítulo 29, Jeremías 29, y el versículo 10 dice: porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplieron los 70 años, yo os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra para volveros a este lugar. Lo que Daniel tenía en mente era que Dios reconstruiría el santuario terrenal. Y bien, Daniel en su mente, o a través de la historia, desde que Nabucodonosor sitió a Judá, a Israel, empezó a contar el tiempo, y desde ese tiempo, del primer año hasta donde recibe la visión y recibe este sueño, ya van aproximadamente 68 años. En esos 68 años Daniel entendía que solamente faltaban 2 años para que el Babilonia, que en aquel momento lo tenía cautivo, lo volvería el pueblo dentro de 2 años a nombre de los medos y los persas, a través de Ciro y Darío, a reconstruir los templos, el templo y la ciudad de Jerusalén. Eso era lo que estaba en la mente de Daniel. Pero al escuchar a los santos hablando, Daniel entra en frustración. Lo que Daniel entendía entonces era que no solo faltaban 2 años, porque Daniel comprendía muy bien la profecía de día por año, ¿cierto? Día por año. Daniel comprendió claramente que no eran 2300 días, ¿cierto?, sino 2300 años, porque él entendía muy bien la profecía. Entonces, sin embargo, casi final del capítulo 8, el ángel Gabriel le dice un nuevo periodo profético, que son 2300 tardes y mañanas, para que el santuario sea purificado. Ahora, entender también que si lo llevamos a algo literal, tampoco es un buen argumento decir que esos 2300 tardes y mañanas que habla Daniel 8:14 se refiere a días literales, porque una ciudad, un templo, no se puede restaurar en 2300 días, ¿cierto? No es posible. Entonces, necesita de tiempo para construcción y para todo ello. Entonces, literalmente no se toma así, sino de una parte simbólica. ¿Será que la reconstrucción del santuario terrenal entra en la profecía de las 2300 tardes y mañana? ¿El cuerno pequeño iba a echar por tierra el santuario terrenal o el santuario celestial? El cuerno pequeño de Daniel 7 es el mismo cuerno pequeño de Daniel 8. Esas eran las preguntas que Daniel surgían en su mente, y lo que él quedó frustrado y pensando y viendo todos aquellos acontecimientos que ocurrirían en tal momento. La profecía que estaba a punto por cumplirse también en Isaías, en Jeremías capítulo 25 versículos 11 y 12, dice así: y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto, y servirás estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y será que cuando fuesen cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a aquella nación, por su maldad, dice Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Ese es el argumento en el cual Daniel lo utilizaba, porque lo dice claramente.
O sea, no hay algo tan claro como lo dicho y expresado por el profeta Jeremías. Jeremías dijo y mencionó literalmente al pueblo, a un pueblo que es Babilonia. Dice: y toda esta tierra, la nación judía, será puesta en desolación y en espanto, y servirán esta nación al rey de Babilonia 70 años. Pero el Señor dice: y será que cuando fuesen cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y en aquella nación por su maldad, dice Jehová, hizo la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Entonces, si usted y yo vamos a Daniel capítulo 1, versículo 1, mire cómo dice. Daniel capítulo 1 dice: y en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Es decir, este inicio profético del profeta Jeremías, Daniel lo marcó cuando el rey Nabucodonosor llegó a Judá a cargo del rey y Joacim, y allí inicia ese periodo profético de las 70 años, no de las 70 semanas, sino de los 70 años, en la cual fue profetizado que estarían cautivos en Babilonia. Pero cuando Daniel recibe la visión entonces de Gabriel, ya solo faltaban, ya habían pasado 68 años, 69 y 70, faltan 2 años, para que el pueblo volviera a la nación, para que Dios castigara al reinado de Babilonia y el pueblo como tal regresara a restaurar tanto la ciudad como el templo, según el profeta. Ya entendemos por qué Daniel se frustra cuando Gabriel o los santos del cielo hablan: no, es que el santuario será restaurado hasta 2300 tardes y mañanas. Es mucho tiempo, según Daniel, porque es algo que él no comprendía, y eso es lo que vamos a estudiar realmente en Daniel capítulo 9, qué es lo que el profeta, o lo que se le explica, o cómo se entiende que Daniel necesitaba ello. Pero recordemos también que lo vamos a mirar desde algo histórico, desde la parte histórica. Entonces, Jeremías 29:10 dice: porque así ha dicho Jehová, cuando según mi dicho se cumpla 70 años para Babilonia, os visitaré con favor y os cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar. Isaías 44:28 también dice: soy quien dice de Ciro, él es mi pastor, él cumplirá todo mi deseo al decir de Jerusalén, sea edificada, y del templo sean puestos tus caminos. Quiere decir que los israelitas son llevados en cautiverio a Babilonia en el año 606. Es el inicio del reinado de Babilonia según la historia profética. 68 años. Y en el año 538 a.C., Darío el Medio, el persa, termina el dominio de Babilonia en el año 538. Allí, cuando Darío visita la ciudad, los ataca, destruye al rey, ¿cierto? Allí solamente faltan 2 años. En el año 536, el rey Ciro debe dar cumplimiento a la profecía de los 70 años de Isaías 44:28. Entonces al rey le pareció conveniente que el Dios del cielo era el que lo había instituido, y que según su propósito Dios lo tenía a él, no porque él quiso, porque fue mayor o más grande entre los reyes, sino porque es la palabra del Señor profetizada mucho tiempo antes, que también fue puesta y dicha en Daniel capítulo 2, donde primero es en Babilonia, representación de la cabeza de oro, y luego los medos y los persas, representando aquí el pecho y los vientres, ¿cierto? El pecho y el vientre. Entonces allí vemos
que en el año 538 Daniel tuvo la visión del capítulo 2, el capítulo 8, la cual comenzaba por los medos y los persas durante el reinado del nieto de Nabucodonosor, el rey Belsasar. Luego de que la visión ocurre, el evento de la escritura en la pared del capítulo 5, Tekel, Mene, Tekel, Upasin, y cuando llama a Daniel para que interprete la escritura, Daniel ya sabía que el reino iba a ser dado a los medos y los persas, de acuerdo a Jeremías 27:7. Entonces, la profecía empieza desde el año 606 de las 70 años del cautiverio. Pasan 68 años, luego vienen los medos y los persas con el rey Darío y conquista a Babilonia, y en el año 538 es donde Daniel recibe la visión de Daniel capítulo 8. Y el rey Ciro debe dar cumplimiento a esa visión. Ahora, luego en este mismo año Ciro conquista al rey de Babilonia, Belsasar es asesinado y Darío el Medo se corona como rey. En este mismo año también ocurren los eventos del capítulo 6 del libro de Daniel. El decreto de Darío que prohíbe hacer petición a dioses, tanto a Darío como a Ciro, representan este evento y vieron como Daniel fue liberado de los leones por Dios. Por lo tanto, Ciro debía tener una muy buena comprensión de Daniel. Es decir, cuando Ciro, recuerden la historia del capítulo 6, donde Daniel es llevado al foso de los leones, este Daniel, cuando es librado por Dios, causa impresión en el rey de Ciro y el rey Darío. Entonces esto hace que Daniel sea tenido en buena estima por el rey, y por eso también lo nombra como gobernante. Daniel sabía que Dios había prometido que después de los 70 años el pueblo hebreo iba a regresar a Jerusalén a restaurar el santuario terrenal. Para Daniel esto no era de su importancia, pues él sabía que si se restauraba el santuario, para Daniel esto era de suma importancia, pues él sabía que si se restauraba el santuario terrenal, el sacerdocio, el pueblo estaría aceptado, perdonado y recibiría los frutos del Espíritu Santo. Pero ahora en la visión del capítulo 8, Daniel no escucha que faltan 2 años, sino un periodo mucho más largo, y por ello cae enfermo. Daniel no entendía la relación entre los 2 años restantes y las 2300 días proféticos. Es decir, hermanos, la preocupación de Daniel era que Daniel vivía en un paraíso, que era Jerusalén, que tenía el santuario, y allí en el santuario se hacían los ritos de los levitas, los sacerdotes, donde ofrecían perdón por el pecado, donde se hacía participación de todas las fiestas según el Levíticos 4, Levíticos 16, donde se celebraba los panes sin levadura, donde todas esas fiestas se hacían, pero que al final también se celebraba el matutino y el vespertino, ¿cierto? Donde se celebraba el Yom Kippur, donde el pueblo quedaba perdonado simbólicamente o por promesa. Y esto era la preocupación de Daniel, porque estaría Dios con ellos en su casa, en su pueblo, con su pueblo, Dios con su pueblo y su pueblo con Dios. Éxodo 25:8, que fue el propósito de Dios: hágame un santuario para que yo esté con vosotros y ustedes conmigo. Dios siempre ha querido eso. Y entonces a Daniel se le turba saber que faltan para él, si resta 2300 tardes, se faltaría mucho tiempo, y eso era lo que le frustraba a él. Hermanos, hay personas, o habemos personas, que no sentimos dolor por la restauración o por las cosas del Señor. Dios, necesitamos, como Daniel, tener ese mismo espíritu de entrega, de consagración a Dios, que este templo que es nuestro cuerpo sea de continuo servicio a Cristo Jesús. El rey Ciro da cumplimiento a la profecía.
el rey Ciro preguntó o dio un decreto dando cumplimiento a la profecía de Jeremías durante el primer año de su reinado. Esdras 1:1-4 dice: el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó al espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino oralmente y por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado para que le edifiquen un templo en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, que su Dios sea con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová su Dios, de Israel, el Dios que está en Jerusalén, y a todo aquel que en cualquier lugar donde habite, ayúdelos de hombres de su lugar con plata, oro, bienes y todo lo que tengan. La sierva del Señor dice en Patriarcas y Profetas con respecto a este acontecimiento que ocurrió en el capítulo de Daniel. Dice: Dios usó la manera en que Daniel fue librado de los leones para causar una impresión favorable en el espíritu de Ciro el Grande. Las magníficas cualidades del varón de Dios, como estadísticas previsión, indujo al gobernante persa manifestarle la gran respeto, honor a su juicio. Y ahora, precisamente en el tiempo en que Dios había dicho que habría de reedificar su templo de Jerusalén, movió Ciro como agente suyo para discernir las profecías consecuentes a él mismo, bien conocidos por Daniel, y lo indujo. Entonces, esta profecía, Ciro fue inducido por Dios para que se cumpliese la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que da inicio a la restauración de Jerusalén y del templo. Recordemos que cuando Babilonia, a cargo de Nabucodonosor, conquistó a Jerusalén, la dejó absolutamente en ruinas. Jerusalén quedó en ruinas, no quedó piedra sobre piedra, tanto las ciudades, los muros, como el templo de Dios fue destruido. Por eso se veía de aquella ciudad, y era la dolencia de Daniel ver la ciudad amada donde posaba la presencia del Señor en ruinas. Y esas ruinas que se ven allí es también nosotros meditar y pensar sobre aquellos hermanos que tienen el templo de Dios en ruinas, su templo que es espiritualmente. Debemos de llorar, debemos de clamar al Señor para que Dios reedifique su santuario en nuestra vida, en nuestro ser, para que sean unánimes con lo que está en el cielo. La profecía nos viene diciendo entonces que la reconstrucción del santuario, cuando ellos inician, Ciro da la orden para restablecer, y todos los judíos van a restaurar el santuario. Todos son libres y son llevados y llegan a los muros y ven esa ciudad en ruinas, unos alegres, otros tristes, otros trabajados, otros cargados, pero todos querían empezar a trabajar con el Señor. Pero ¿saben lo que pasó? En la reconstrucción, toda la congregación en conjunto era aproximadamente 42.360 hombres, sin contar los siervos y las siervas. El rey Ciro dio fin a los 70 años de cautividad en Babilonia, y toda la congregación de Israel, de los israelitas, unidas como un solo hombre para reconstruir el santuario terrenal, fueron 42.360 que fueron con fervor a trabajar para la causa del Señor. Necesitamos también tener el mismo espíritu como iglesia, estar unidos como iglesia cuando Dios nos mande a hacer una obra, todos unánimes, para edificar los templos destruidos y edificar la presencia de Dios, ya no en lugares en Jerusalén, algo terrenal, sino en aquellos templos que Satanás ha destruido en los seres humanos.
Tenemos que trabajar fervorosamente en la obra del Señor para aquellas mentes que su vida está sin Dios, sin vida, para que usted y yo seamos un instrumento en las manos del Señor e instruir que en la vida de esa persona more la santa presencia del Señor. Esdras 1-4 dice: pero cuando los enemigos paganos de Judá y de Benjamín oyeron que los israelitas estaban en Jerusalén reconstruyendo el templo, esos fueron donde ellos para pedirles que dejen de ayudar a reconstruir el santuario. Zorobabel no aceptó la oferta que le hicieron, porque estas personas profesaron adorar a Dios, pero en realidad eran paganos. Si Zorobabel permitía que los paganos ayudaran a reconstruir el templo, se corría el riesgo de que ellos traten de meter sus ídolos en el santuario terrenal. El pueblo de Dios había sido llevado en cautividad a Babilonia por 70 años porque se había apartado de Dios practicando la idolatría. Si ahora que había sido liberado por Dios y que había sido llamados a reconstruir el templo, ellos iban a permitir que los medios convertidos ayuden a la fuerza, iban a permitir la inducción de la idolatría del santuario. Cuando ellos empiezan a construir el templo, reciben ayudas o cartas de los enemigos de Judá y de Benjamín, paganos, enemigos de ellos, para reconstruir. Entonces ellos lo que le proponen al pueblo judío es una alianza para la reconstrucción, para que sea más fácil. Sin embargo, entendiendo la causa por la cual ellos fueron llevados cautivos 70 años, por causa de idolatría, por mezclar lo profano con lo santo, ¿cierto? Las amonestaciones de Dios, creo que este pueblo atendió o comprendió el mensaje de Dios, la amonestación, y no decidieron mezclar con los paganos la reconstrucción, porque más adelante, como se acaba de mencionar, puede ser que como le ayudaron, ellos implementarían su falsa adoración, sus falsos credos, sus falsas costumbres, su manera de comer, de ser y de pensar, introducirlas nuevamente a las cosas santas del Señor. Acá hay una gran lección. Nosotros no podemos mezclar las cosas sagradas de Dios con las cosas paganas. No podemos hacer negocios de Dios con los negocios del enemigo o personas que no tienen temor a Jehová. Cuando mezclamos las cosas, Dios desaprueba, así sea el proyecto bueno, lo desaprueba y su presencia no está con él. Pero cuando nosotros aprobamos y hacemos caso a Dios, Dios bendice todo proyecto que se ponga en el nombre del Señor Jesús. Entonces esto creó conflictos, porque los enemigos empezaron a crear cizaña al rey de los medos y los persas. Vamos a mirar un poco, Esdras 4, 5 y 6. Los paganos intentaron por varios años detener la restauración del santuario terrenal, desde el tiempo de Ciro hasta el reinado de Darío, rey de Persa, hasta el reinado de Asuero y hasta el reinado de Artajerjes. Entonces, en estos años donde pasaron todos los medos y los persas, donde cada rey, Ciro, Darío, Asuero y Artajerjes, ellos intentaron instruir. Quiere decir, hermano, que cuando usted y yo empezamos a construir, a cambiar, a hacer una reforma en nuestra vida, van a venir muchas tentaciones, van a venir muchas pruebas, van a venir muchas cosas, pero usted debe estar decidido y convencido que usted va a edificar su casa, su templo para Jehová Dios, y que las circunstancias, las cosas extras que están a nuestro alrededor no impidan para que usted y yo tengamos un reavivamiento y una reforma espiritual. Estos hombres no se dejaron contagiar, no se dejaron llevar por el espíritu del enemigo, que no quería que la ciudad, la santa Jerusalén, ni el santo santuario del Señor fueran reconstruidos. Esdras 4, 11 al 14. Finalmente los paganos deciden mandar una carta al rey Artajerjes acusando a los judíos de estar reconstruyendo la ciudad y los muros de Jerusalén. Esto era mentira, pues los israelitas están reconstruyendo el templo y no la ciudad de Jerusalén. En la carta
Los paganos dijeron estar velando por la honra del rey, supuestamente, ya que decían que si los israelitas reconstruían la ciudad, los judíos vivían allí sin pagar impuestos ni rentas al rey, y entonces vivían mantenidos por el palacio. Entonces el tesoro del reino se vería perjudicado. Con estas mentiras y con cartas, los paganos finalmente lograron su fin. La reconstrucción del santuario se paralizó. La maldición. Entonces, hasta el momento, el pueblo hacía caso, trabajaba y trabajaba. Pero como le dije anteriormente, no cuando estás haciendo reformas en tu vida, cuando estás haciendo planes con el Señor, el enemigo no le gusta y él va a hacer todo lo posible para que usted siga una vida de conformidad espiritual y su vida espiritual no avance. Aquí con estos hombres, con los enemigos del Señor, con los enemigos de Judá, de pueblos, con los otros pueblos, conquistaron a través de cartas y dieron argumentos para que el templo, para que la ciudad no sea reconstruida, y ya leímos los argumentos. Entonces Dios, sabiendo esto, manda a un profeta, y es un profeta de una carta pequeña, ¿cierto? Que es el profeta Ageo, y Ageo Dios lo utiliza poderosamente para dar un mensaje, y empieza a dar este mensaje. Mire cómo dice Ageo 1:1-2. Vamos a mirarlo. Debido a esos inconvenientes, el pueblo llegó a la conclusión de que no había llegado el tiempo de la restauración del santuario. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificado la casa de Jehová. Cuando el pueblo decidió que no era el tiempo de reconstruir el templo, decidieron entonces reconstruir sus casas en lugares del santuario. Entonces Dios manda a dos profetas, a Ageo y a Zacarías. Parecida a la condición de nosotros, no queremos estar involucrados en las cosas del Señor, porque el enemigo nos mete miedo, porque qué dirán, porque no es el momento, porque todavía falta tiempo para que venga la ley dominical, para que venga Cristo. Mete toda esa conformidad, y entonces, como hicieron los israelitas de antaño, que se fueron a sus casas, a sus hogares, a sus ciudades, y empezaron a reconstruir. Saben que Claudio José, un historiador, nos menciona de estas personas que ellos tenían casas enormes, bonitas, lujosas para ellos. Todo era mármol, pintadas, limpias, organizadas, carísimo. Había en sus hogares, no les faltaba absolutamente nada. Y Dios levanta a Ageo y a Zacarías para amonestar al pueblo. Vamos a mirar Ageo 1:6, donde dice: ya que el pueblo dejó restaurar el santuario y en lugar de eso empezaron a reconstruir y embellecer sus propias casas, pensaban que sería mejor que los hijos o los nietos sean quienes restauren la casa de Jehová. Entonces le vino la pobreza. Parecido a como pensamos nosotros. Algunos de ustedes dicen: yo creo que Cristo no viene en mi generación, yo creo que eso le toca a los hijos de mis hijos, y que sean ellos quienes se consagren, que sean ellos quienes restauren su vida. Pero no, es el mismo mensaje de amonestación de estos siervos, los profetas. Lo que lleva a eso, lleva a ruinas físicas, materiales, como a ruinas espirituales. Su vida entra en una crisis de espiritualidad en pobreza. Por eso Dios levanta a sus siervos. Los israelitas sembrantes bastante, pero cosechan poco. Comían pero no saciaban, bebían pero no quedaban satisfechos, se vestían con ropa abrigada pero no les abrigaba, y los sueldos no les alcanzaban. El jornalero recibe su jornal en saco roto. Ellos comían y no se saciaban, sembraban y no era suficiente, tenían las mejores ropas y no era suficiente, porque el jornalero recibe su jornada en saco roto. Parecía como el dicho por ahí: es que ¿qué estoy haciendo? Que la plata no me rinde, que la vida no me da, que el tiempo no es, que todo eso es porque estamos en ruinas espirituales. Ageo 1:9 dice: pero vosotros buscáis mucho y halláis poco, y lo que lleváis a casa de un soplo yo lo hago desaparecer.
¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Vea la respuesta que Dios les da: porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa de su casa. Lo que el Señor pide y demanda de nosotros es que, porque su casa, el templo de Dios, está en ruinas, y vosotros, vuestras casas, están llenas de lujos y de cosas que es bien, pero estás descuidando las cosas del Señor. Es decir, queridos hermanos, en una aplicación de un campo real, yo no conozco su casa, no sé ni quién me está escuchando. Sé que hay algunos hermanos que yo los distingo, pero sé que viven no en cualquier lugar. Por muy pobre que sea, vive en un buen lugar. Tiene unos muebles, tiene un televisor, tiene una estufa, tiene cobijas, vive bien, tiene mercado, tiene nevera donde abre la nevera y come. Pero el Señor nos está molestando diciendo: porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Es decir, que nosotros debemos de dejar y concentrarnos en el egoísmo humano, en el yo, y concentrarnos en la casa y en el templo de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que sus dones, sus talentos, su tiempo, su dinero, su mayordomía debe de ser empleada en la casa de Jehová Dios, para que Dios lo vea como bien siervo fiel, para que el Señor pueda verlo, porque este es su santuario, esta es su casa, y Dios necesita que hombres que le adoren verdaderamente. Dios no acepta ofrendas de Caín, Dios acepta hoy ofrendas de Abel, ofrendas que agraden al Señor. Ageo 1:5 dice: meditad bien sobre vuestros caminos, examinad cada uno a sí mismo. Examinen, mediten qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y miren en sí mismos si lo que están haciendo están trabajando o haciendo algo por la causa de Jehová. Ageo 1:10-11. Como consecuencia de todo esto, Jehová trajo la sequía, ya no hubo más lluvia, sequía sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de vuestras manos. La sequía no solo afectó a la tierra y sus frutos, sino también a las bestias. Meditad pues en vuestro corazón, era el mensaje del profeta Ageo. ¿Cuál es la promesa? Es que Dios amonesta, pero Dios también da promesas. Cambia por lo mío. No hagas eso, no seas egoísta, no pienses solo en ti, no pienses solo en la satisfacción de los gustos de nosotros, el gusto del comer, del vestir, del ver y del escuchar. No satisfagas tus gustos, sino que medite en vuestro corazón que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para la gloria y honra del Señor. Dios tiene una promesa. La promesa es: Dios invita a los hombres a analizar de causa y efecto las razones por las cuales el pueblo se halla en terrible situación. Pero el Señor también les da una maravillosa promesa. Ageo 2:7. Recuerda esta promesa: restaura el templo de Jehová. ¿Quién es el templo de Jehová? Tú. Ven a la iglesia, sirve al Señor, y en tu ser utiliza esos dones para Dios. Restaura, haz un reavivamiento, una reforma espiritual, y Dios tiene una promesa como se las prometió a los israelitas. Mira lo que dice Ageo 2:7: haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes. Ageo no dice: la gloria de esta casa será mayor que de la primera. Ageo les dice que en la reconstrucción de ese templo, que si trabajan, el pueblo de Israel veía la nube o escuchaba la voz, y a través del tiempo veían solo los profetas, pero Él promete que vendrá una gloria mejor, que será mayor que la primera. ¿Y qué es esa gloria? Es la presencia de Cristo Jesús en ese templo que se edificaría. Así, mis queridos hermanos, un cumplimiento real cuando Cristo nace como bebé
y luego hace su vida, y a los 11, 17 años es encontrado en el templo. Cristo nuevamente va y cada sábado va y enseña. La presencia de Dios se presentó y se cumplió mayormente que todo eso. Así, queridos hermanos, que también hoy las personas oímos de oídas a lo lejos: Cristo viene, Dios lo ama, Dios está con usted, Dios lo bendice, pero no tiene la presencia del Señor. Por eso hoy muchas personas, tanto hermanos desconsagrados como no consagrados, necesitan de la presencia de Dios y en primera persona de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es la promesa que Jesús nos hizo en San Juan 14. Dice: Dios promete que si el pueblo decide trabajar en la restauración del santuario, desde ese mismo día vendrá la bendición de Dios. Ageo 2:19 dice: mas desde este día Dios os bendeciré. Dice: ¿desde cuándo? Desde este día, desde hoy. Si usted hoy empieza a cambiar, se pone su vida en las manos del Señor, desde hoy el Señor lo bendecirá. Es la promesa que dice allí, Ageo 2:19. Si el pueblo toma la decisión de restaurar el santuario de condición de este mismo día, Dios os bendecirá, es la promesa. La historia profética, la situación actual de los cristianos, de nosotros, es la misma. Es ahora el santuario celestial, la verdadera casa de Dios, que se encuentra en ruinas, ya que fue echado por tierra por la Babilonia espiritual y el cuerno pequeño. Dios quiere que estudiemos y comprendamos la Biblia para que podamos comprender que existe un santuario celestial, el original, en el cielo, donde Cristo es nuestro sumo sacerdote y ejerce su ministerio sacerdotal a favor de que los que por fe le siguen según su ministerio. Queridos hermanos, muchas personas desconocen que el Señor está haciendo una obra maravillosa en el cielo. Muchas personas andan sin Dios, sin saber con Jesús. Hay muchos cristianos que están en el mundo, o personas que dicen: Jesús ya murió por mí y estamos salvos por la gracia de Cristo Jesús, y por gracia sois salvos. Pero el Señor quiere implantar en su mente y en su corazón que ese sistema papal, ese sistema, ese cuerno pequeño que turbó toda creencia del santuario, donde ellos perdonan los pecados, donde quitan a Cristo como mediador entre Dios y los hombres, donde los pastores de otras iglesias y denominaciones se hacen como profetas y santos y les dicen unas palabras a los hermanos y ellos quedan santificados. A personas que todavía no entienden que en el santuario hay un santuario real en el cielo, hay un santuario literal que Cristo está haciendo un ministerio. Por eso Hebreos 8:1 dice: así que la suma de lo que hemos dicho es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por la cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Cristo está en el santuario celestial. Es decir, hermanos y amigos, que es necesario que usted y yo entendamos cuál es la función que Cristo está realizando en el santuario celestial, que hay un santuario y que nosotros debemos vivir esta vida acorde a ese santuario, a la obra que está haciendo Cristo, que es borrando los pecados, perdonando, mirando cada caso, al fin de que usted y yo podamos ser merecedores, solo por la gracia de Cristo, su justicia, de entrar en la patria celestial, y que Cristo pueda venir por este pueblo, por aquellas personas que se están consagrando al Señor.
La mayoría de los cristianos desconocen la existencia del santuario celestial y desconocen el ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Al desconocer el santuario celestial, no comprenden la ley vigente, la ley de Dios que se encuentra en el lugar santísimo. Apocalipsis 11:19. Desconocen la justificación diaria del servicio diario, desconocen la necesidad del bautismo diario del Espíritu Santo para que pueda haber frutos del Espíritu de santificación, desconocen la hora del juicio que se está llevando a cabo y desconocen que pronto se dará inicio al juicio de los vivos antes de que Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Es importante, hermano, no desconocer, sino conocer. Primero, conocer que Cristo es el sumo sacerdote que está llevando una obra en el lugar santísimo. Conocer que necesitamos la justicia diaria de Cristo Jesús. Es decir, que cada mañana nosotros debemos de estar de rodillas pidiéndole al Señor, mañana y tarde, mediodía, como Daniel lo hacía, por la mañana, al mediodía y por la noche. Esa vida de perdón, de consagración, de abandonar el pecado, de vivir una vida de santificación, es lo que estamos desconociendo. Entonces, conocer la justificación diaria, donde yo me encuentro todos los días con el Padre muy a la madrugada y pedirle perdón y pedirle su dirección y pedirle su presencia. Número 2, la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Toda mañana, cada mañana debemos de decir: Señor, bautízame con el nombre de Jesús, pero bautízame con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea quien diga mis palabras, que el Espíritu Santo sea quien dirija mis pasos, que el Espíritu Santo sea lo que meta todo alimento a mi boca, que el Espíritu Santo sea quien dirija mi pensamiento de cómo vestir, cómo hablar y cómo ser. También necesitamos que el Espíritu Santo, al estar con Él, se desarrollen esos frutos que se encuentran en el libro de Gálatas, donde está el gozo, el amor, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio, la mansedad. Todos esos frutos sean revelados en nuestras vidas. Eso es saber que hay un santuario en el cielo. Eso es saber que necesitamos reedificar nuestra vida y que el Espíritu Santo ande con nosotros, que nos santifique. Desconocer que el juicio se está llevando a cabo y que pronto su nombre será puesto ante los libros del cielo, ante la vista del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de todos los ángeles y de todos los representantes que están en el cielo, para determinar si este hombre, en este caso, si Juan Esteban López va a pasar el examen o lo va a perder. Pero la misericordia de Dios, si hacemos la tarea, si reconocemos y aceptamos cada día, Dios tendrá misericordia de nosotros. El santuario celestial está en ruinas y mientras tanto todos los profesos cristianos estamos trabajando en cosas materiales en lugar de tener en vista la vida futura y eterna. Tenemos vista en la vista presente y perecedera en lugar de tener una vista en las cosas espirituales, eternas. Tenemos vista en las cosas materiales que están destinadas a desaparecer en lugar de estar encaminados hacia la vida eterna. Vamos a toda velocidad hacia la muerte segunda. La restauración del santuario forma parte del triple mensaje de Apocalipsis 14:12. Daniel está desgarrado y cayó enfermo porque el santuario terrenal estaba en ruinas. Daniel comprendía la importancia del santuario y de su servicio y del sacrificio. ¿Cuántos comprenden hoy la importancia del verdadero santuario? ¿Cuántos se congregan al santuario celestial para recibir la justificación, el perdón y el Espíritu Santo? Realmente lo que nosotros debemos de hacer cada día
por la obra que está haciendo Cristo en el cielo, según Hebreos 8:1, que Él entró. Así que la suma de todo lo que es hecho eso, tenemos tal sumo sacerdote en el santuario, que está sentado a la diestra del trono de la majestad, ministrando del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Necesitamos nosotros entender. ¿Cuántos conocen que Hebreos 10:25 es una orden de congregarnos al santuario? ¿Y cuántos enseñan que Hebreos 10:25 es una orden de congregarse en una sinagoga aquí en la tierra? ¿Cuántos hacen que el servicio diario? Vamos a leer Daniel, Hebreos 10:25. Miren cómo dice: no dejen nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino que exhortaos unos a otros, y tanto más cuanto veáis aquel día se acerca. Exhortémonos, examinemos nuestra vida todos los días para que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos saben qué es el servicio diario? ¿Qué cree la mayoría del mundo cristiano que se recibe el Espíritu Santo? La respuesta de todas las preguntas demuestran sin lugar a duda que el santuario celestial ha sido echado por tierra, porque hay un desconocimiento de la obra que está haciendo Cristo Jesús en el cielo y en su santuario. Los profesos cristianos usamos todo nuestro tiempo para todo lo que nos genere ganancia y todo lo que nos satisfaga al yo. Estamos en la misma condición de los judíos que fueron llamados a restaurar el santuario celestial y decidieron embellecer y reconstruir sus propias casas. El consejo que Dios nos da por los labios de Ageo está registrado para nosotros. No se trata de una simple historia para que leamos lo que ocurrió siglos atrás. El consejo es para nosotros. Meditad pues en vuestros corazones. Los hombres damos prioridad a todo, menos a lo que es para vida eterna. Solo el tiempo que nos sobra, ese mísero residuo de tiempo, queremos dedicarlo a las cosas de Dios. Estamos más importante para el hombre cuidar de su propio honor que defender el honor de Dios. Es más importante para el hombre cristiano defender la organización religiosa a la respuesta de defender la palabra de Dios. Es más importante para el hombre religioso el orgullo que la humildad, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra que heredad. No hay nada más difícil que enseñar algo nuevo. Un hombre religioso que ya aceptó muerte con doctrina que satisfaga su espíritu. El orgullo se inhere en el ser humano, mientras que la humildad es un don que tiene que ser nombrado, sembrado y cultivado por el Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta aquí para que el video no se ponga tan extenso. El próximo tema que vamos a mirar de Daniel capítulo 9:1 es: el santuario terrenal es reconstruido, y cómo los israelitas fueron trabajando. Pero recuerda que estas historias las estamos mirando en detalle para poder comprender las verdades eternas que ocurrieron en el pasado, que ocurren con nosotros y que está por cumplirse, que nosotros debemos de estar preparados y listos para que el Señor pueda venir por su pueblo que se prepara y se consagra al Señor. ¿Quieres tú restaurar tu vida? ¿Quieres tú hacer una reforma espiritual? ¿Quieres tú implantar la ley de Dios en tu corazón? Si aún no las guardas, guarda la ley de Jehová tu Dios, porque sabes que donde habitan los 10 mandamientos, allí habita la presencia del Señor. Así ocurría en el santuario celestial. La Chequiná, donde moraba la presencia del Señor, por debajo, en la tapa, estaban los 10 mandamientos. Dios quiere habitar en tu hogar, Dios quiere habitar en tu vida, Dios quiere habitar en ti. Solamente la decisión es tuya. ¿Y tú qué vas a decidir? La decisión está en tu mente. Que Dios te bendiga.